Noticias. Desde este martes 1 de diciembre iniciaremos los trabajos de repavimentación de la avenida Ilaló en el tramo desde el Tingo hasta la calle Alondras. Esta vía estará cerrada, por lo que puedes conocer las rutas alternas en la página www.pichincha.gov.es. Esta repavimentación es parte del sistema vial Valle de los Chillos. El cierre ocasionará molestias temporales, pero recuerda que la repavimentación permitirá acortar tiempos de traslado y mejorar la movilidad en el sector. Gracias por tu colaboración. Construimos mejores días, mejores vías. Gobierno de Pichincha. Autorización número 1714. CNE, Elecciones Generales 2021. Este es un aporte a la ciudadanía. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Si quieres ayudar esta Navidad, no des dinero en la calle. Haz que tu solidaridad llegue a quien lo necesita. Ingresa a www.misionnavidad.com. Elige el kit que deseas donar, agrégalo al carrito de compras y haz tu donación. También puedes donar alimentos no perecibles en las oficinas del MINES a nivel nacional. Con tu apoyo, miles de personas podrán disfrutar de una Navidad sin mendicidad. Únete a Misión Navidad. Sembramos futuro. Autorización número 01081. CNE, Elecciones Generales 2021. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... A menos de 2 meses para los comicios que se celebrarán en Ecuador el domingo 7 de febrero, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, presentó una encuesta de alcance nacional sobre la situación política electoral del Ecuador, basada en 3.000 entrevistas presenciales realizadas en todo el país. Andrés Arauz, candidato de la Alianza UNES, encabeza las preferencias electorales con 36,5% de intención de voto, seguido por el empresario Álvaro Noboa, 22,9%, Yacu Pérez, candidato de Pachacuti, 21,2%, y el banquero guayaquileño Guillermo Lazo, 13,6%. Jimena Peña, candidata por la lista respaldada por el actual mandatario Lenín Moreno, tiene una intención de voto de 1,2%. Los demás candidatos que participarán de la contienda no superan el 1,5% de las preferencias. 8 de la mañana con 6 minutos, 8 con 6 minutos en Ecuador. Saludamos con Sergio Pascual, consejero ejecutivo de la CELAC y exdiputado del Congreso Español. ¿Cómo está, Sergio? Buenos días. Bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Quisiera que, por favor, comenzar esta entrevista con que nos cuente cómo se realizó esta encuesta, la ficha técnica, la forma como tuvo, cuánto tiempo les tomó hacer este trabajo, que sin duda representa una información muy importante para los ecuatorianos. ¿Qué tal? Muy buenos días y sobre todo y ante todo un saludo afectuoso para todos los oyentes de Radio Pichincha Universal. Bueno, la encuesta la hemos realizado durante 3 semanas, entre la mitad de noviembre y el 13 de diciembre en el Ecuador. Fueron 3.000 encuestas y se realizaron de forma presencial, lo cual es un hito importante en tanto en cuanto durante una parte importante de la pandemia no se han podido hacer encuestas de forma presencial, que siempre tienen un grado de fiabilidad mayor. Al hacer 3.000 encuestas hemos podido desagregar con un poquito más de precisión lo que está sucediendo en zonas realmente importantes del Ecuador con la técnica del sobremuestreo. Es el caso de Pichincha, de Guayas, de Manabí, ¿no? Y bueno, la verdad es que estamos más que orgullosos de esa encuesta, que es la segunda este año y la quinta en los últimos 2 años en el Ecuador y la número 28 en la región latinoamericana en los últimos 5 años.
los resultados están a la vista y ya los adelantabais, ¿no? En este caso estarían dando una victoria relativamente clara del candidato Andrés Arauz, con una distancia importante del resto de los posibles seguidores. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un gusto saludarte y conversar. ¿Cómo debemos interpretar estos resultados que nos presenta la encuesta de CELAC, tomando en cuenta varios factores? Uno, el hecho de que Álvaro Noboa todavía no es candidato, no se resuelve este entuerto jurídico al que nos han llevado las autoridades electorales, y la otra, ver a un Guillermo Lasso que se sigue desplomando. ¿Cuáles serían los factores que están incidiendo para que eso ocurra? Bueno, en realidad nosotros ya observábamos en la encuesta anterior, de julio-agosto, que el techo electoral de Guillermo Lasso era relativamente bajo. Hay un porcentaje importante de los ecuatorianos que ya tenía decidido que no podría o no iría nunca a votar a Guillermo Lasso. Y lo que se ha encontrado es con que efectivamente ese techo es un techo muy sólido, duro, que no ha podido romper. De ahí que su porcentaje electoral no solamente no haya crecido, sino que se está incluso deteriorando al tiempo que aparecen otros nuevos candidatos que son elegibles. Es el caso de Álvaro Noboa o el caso de Yacu Pérez, ¿no? La gente prefiere casi cualquier cosa a votar a Guillermo Lasso, ¿no? Y el caso de Noboa parece que es un candidato que podría resultar atractivo para la población, especialmente para esa población que no está tan politizada, o mejor dicho, no está tan partidizada, que no quiere jugar a de correísmo frente a anticorreísmo, y por lo tanto busca una opción más laica, si se me permite el término, ¿no? Y ahí estaría apostando por Álvaro Noboa y por Yacu Pérez. Sergio, de lo que ustedes han podido conocer en esta encuesta, ¿cuál es el argumento que da la gente para que ustedes puedan tener este resultado en el caso del señor Arauz, por ejemplo? Porque acá en el Ecuador ha habido una campaña bastante fuerte en contra de todo lo que representa el gobierno anterior, el gobierno del expresidente Correa y de su gente, de sus seguidores, de sus exfuncionarios, y en este caso también en contra del candidato. Pero pese a eso, está bien ubicado de acuerdo a la encuesta que ustedes presentan. ¿Cuál es el argumento que tiene la gente para apoyar esta candidatura? Pues fíjate, este es un dato que a nosotros nos ha llamado mucho la atención, porque de aquellos que no han decidido votar en primera vuelta a Andrés Arauz, es decir, ahí están los votantes del resto de los candidatos, los votantes blancos, nulos, etcétera, de todo ese conjunto, la mitad dice que no ha decidido votar por Andrés Arauz, básicamente porque no lo conoce o porque no lo conoce bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que Andrés Arauz tiene un espacio importante para seguir creciendo entre aquellos que todavía declaran que no lo conocen. Este dato se refrenda por el hecho de que el 55% de los ecuatorianos manifiestan no haber decidido todavía su voto, aunque luego cuando uno le pregunta si se decanta por una opción o por otra. Pero cuando uno hace la cuestión, plantea la cuestión en abierto, en frío, ¿usted ha decidido ya a quién va a votar? La mayoría te dice que todavía no lo ha decidido, que todavía no tiene esa decisión tomada. Si juntamos ese hecho con el dato de que nos apunta a que la gente no votaría en este momento por Andrés Arauz, básicamente porque no le conoce, no porque le tenga rechazo, no porque, entre comillas, sea correísta, no porque sea demasiado joven, no porque no tenga experiencia, sino porque no le conoce suficientemente, nos parece que el candidato que ahora mismo va en cabeza solamente puede crecer. Es una ventaja competitiva que tiene en tanto en cuanto merced a la ley electoral. Un candidato que ya va en cabeza a una distancia de más de 10 puntos o 10 puntos y un poco sobre los siguientes, si solamente puede crecer, tiene realmente muchas posibilidades de alzarse con la victoria en primera vuelta. ¿Cuánto logra conectar Andrés Arauz y el resto de candidatos, de acuerdo a los porcentajes que tienen en esta encuesta, Sergio, con los resultados de las otras preguntas que ustedes le han planteado a los encuestados? Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas del barrio? ¿Cuáles son las metas que tienen a futuro? Las vicisitudes sobre el tema del empleo. ¿Cuánto logran conectar? Y digamos, ¿cuáles son, los candidatos que mejor han empatado con respecto de esas necesidades o esas inquietudes más urgentes que tiene la población en Ecuador? Bueno, lo primero es que no hay ningún candidato, digamos, que sea hegemónico y al que todo el mundo le dé confianza absoluta en todos los frentes, ¿no? Esto es natural, no existe en política
y menos en una política tan fragmentada como la ecuatoriana, bueno, pues es ese tipo de fenómenos. Si miramos, digamos, entre los que están mejor ubicados, sabiendo que nadie va a dar el 80%, nos encontramos con que nuevamente el mejor posicionado en la mayor parte de las opciones es Andrés Arauz. ¿Por qué cosas hemos preguntado en concreto? Bueno, preguntamos quién creen ustedes que puede hacer más carreteras, más viales, más obras públicas, hospitales, etcétera. Y casi con 10 puntos de diferencia, Andrés Arauz aparecía como el candidato que con más posibilidades la gente confiaba en que pudiera hacer ese tipo de obras una vez llegada a la presidencia. Cuando preguntábamos por la salud pública, ¿quién puede recuperar mejor la salud pública? Por la cuestión de la pandemia, nuevamente Andrés Arauz tenía casi 10 puntos de ventaja respecto a los siguientes en esa materia. Hay un frente en el que Andrés Arauz no era tan eficaz, que es el frente del medio ambiente. En la cuestión medioambiental, Yacu Pérez aventaja ligeramente a Andrés Arauz y los ecuatorianos piensan que sería Yacu Pérez el mejor preparado, digamos, para enfrentar el problema medioambiental que vive el Ecuador y el planeta entero en general, ¿no? Sobre la cuestión del empleo, que es una de las preocupaciones sin duda mayores de los ecuatorianos, junto con la corrupción, sobre la cuestión del empleo, nuevamente nos encontramos con que Andrés Arauz es el que está mejor posicionado, y solamente hay un dato en el que Andrés Arauz y Guillermo Lasso empatan en peores valoraciones, que es en la cuestión de la conflictividad en el país. La población piensa que con Guillermo Lasso o con Andrés Arauz la situación de conflictividad del país sería peor o podría empeorar incluso respecto a lo que es la situación tal y como está ahora. Pero en todos los frentes pragmáticos, los económicos fundamentalmente y los sanitarios y en la creación de empleo, Andrés Arauz aventaja cualitativamente al resto de los candidatos, lo cual, insisto, redunda en esta sensación de que es un candidato que a medida que se lo vaya conociendo en el resto de la campaña, y todavía queda entre un 25 y un 30% de los ecuatorianos que no lo conocen o que no lo conocen suficientemente, pudiera conseguir un porcentaje importante de votos adicionales y catapultarse por encima del 40%. Sergio, si el candidato Arauz tiene opciones de crecer, esto pues se puede ver afectado en el sentido de que ahora precisamente el candidato está atravesando un proceso de enfermedad generada por el COVID-19 y eso obviamente va a limitar su participación en la campaña. Se han tomado medidas también acá a nivel local respecto a la posibilidad del contacto con la gente durante la campaña por parte del Consejo Nacional Electoral para evitar la propagación de la enfermedad. ¿Esto de qué forma puede afectar a esa exposición, ese crecimiento que necesita el candidato Arauz con ese contacto con la gente? Bueno, en realidad, en honor a la verdad, cuando uno hace análisis político, se revela con bastante claridad que la forma de aumentar en conocimiento no es la acción de calle, sino la televisión. Salir en televisión o aparecer en radio, con el hándicap de que no hay imagen, es la mejor forma de aumentar tu nivel de conocimiento. Y paradójicamente el ser afectado por el coronavirus te hace aparecer más en los medios de comunicación. Le pasó a Boris Johnson, le pasó a Donald Trump, le ha pasado a todos los líderes políticos que han pasado por esa situación, a Emmanuel Macron, que en ese momento tiene también coronavirus, y probablemente también le suceda a Andrés Arauz. El hecho de estar atravesando la enfermedad hará que sea noticia y eso aumentará su nivel de conocimiento indudablemente. ¿Cómo aumentó el nivel de conocimiento de Yacu Pérez? El accidente que tuvo con una motocicleta. Y por lo tanto, eso de alguna manera compensará el deterioro de las posibilidades de aumentar el conocimiento por acciones de calle, donde es un público relativamente más fiel, ya convencido, el que se acerca a ver a los candidatos. Sergio, yo tengo dos preguntas que no sé si se pueden sintetizar en una, pero ya tendrás tú la respuesta más adecuada y más indicada, que eres el especialista en esta materia. La una es sobre los candidatos que quieren convertirse en un meme para ser populares. El tema del accidente de la motocicleta, acaba de citar Sergio Pascual. Está también el de la foto con el osito, lo que hace Javier Hervás de la ID a través del TikTok, ¿no? Usando un poco el humor. Ya es cuestión de cada uno si les parece o no graciosa cada una de
de los productos que pone Herbaz, pero digamos, lo propio Álvaro Noboa, ¿no? Con cada vez que sale y que habla y que se pone en la caminadora, etcétera, etcétera, aunque tiene su razón de ser también, ¿no? Porque aparece él en la caminadora justo la semana en que el candidato Lasso aparece en otro video con una severa dificultad para caminar acompañado de un bastón y de un asistente. Entonces, me parece que es también una apuesta muy interesante, la de Noboa. Esa la una, la de los candidatos memes, Sergio. Y la otra, ¿cuánto incide Álvaro Noboa para el bajón y el descenso en las cifras de Guillermo Lasso? Bueno, la primera, el tema de los candidatos memes. Es cierto que es una buena estrategia para darte a conocer, digamos, lanzarse a actividades llamativas, ¿no? Que eventualmente pueden acabar en lo ridículo, ¿no? El problema que tiene esta técnica es que en muchas ocasiones te resta credibilidad para gobernar. Y de hecho en nuestra encuesta aparece. El principal problema que tiene Yacu Pérez no es de simpatía. La gente los percibe como un personaje simpático. El principal problema que tiene es que la gente no confía en que pueda llegar a gobernar bien. Y digamos, este es el anverso de esa técnica del candidato meme, ¿no? Como tú planteas, ¿no? En un clima de desafección con la clase política generalizado y con cierta estabilidad económica, esto puede ser un hándicap asumible, ¿no? para como estrategia de campaña, ¿no? Y ahí tenemos a Beppe Grillo, que catapultó al movimiento 5 Stelle en Italia, ¿no? Siendo un payaso, porque así lo era, ¿no? O el caso de Abdallah Bucaram, ¿no? Puede tener cierta remembranza en el caso de Ecuador, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en el Ecuador de hoy? Que la crisis económica y sanitaria es tan brutal que la gente exige, necesita, para él le es imperioso que aparezca un buen gestor al mando del país. Y en este caso, cuando uno demanda un buen gestor al mando del país, la técnica de entre comillas, hacer el ridículo para darte a conocer, si se me permite el término, probablemente no sea especialmente exitosa porque de alguna manera te estás poniendo un palo en la rueda, te estás poniendo una etiqueta que no vas a poder superar, que es la de que eres un mal gestor en tanto en cuanto no eres serio. Con respecto a la cuestión de Noboa y Lasso, hay una cierta superposición entre los techos electorales de todos los candidatos. Y en el caso de Noboa, claramente, digamos, sus votantes, en el caso de que Noboa no estuviera, se irían a los tres candidatos en proporciones relativamente similares, aunque con cierta ventaja para Yacu Pérez y para Guillermo Lasso. Yo no atribuiría a la aparición de Noboa la caída de Lasso, salvo en un porcentaje no tan elevado, sino más bien al hecho de que Guillermo Lasso no puede crecer, y como no puede crecer, en tanto en cuanto hay que repartir el voto, algo de su voto acaba perdiendo. Pero si Noboa desapareciera de la convocatoria, de la elección, Lasso aumentaría un cierto porcentaje, pero Yacu Pérez también aumentaría otro cierto porcentaje, y por lo tanto tendría dificultades, seguiría teniendo dificultades Guillermo Lasso para colocarse en segunda posición. Sergio, esto quiere decir que la alianza que hizo creando oportunidades con el Partido Social Cristiano para impulsar la candidatura de Guillermo Lasso finalmente no dio resultado. Exacto, nosotros estábamos pendientes de este dato también, ¿no? Cuando hicimos la encuesta en julio-agosto, vimos el techo antes de la alianza y ahora estamos viendo el techo electoral de Lasso después de la alianza y es el mismo. No ha logrado romper el techo con su alianza con los socialcristianos. Una de las propuestas que surge de esta alianza que ha citado Licenia, Sergio, es la de, en medio de una coyuntura económica, sanitaria difícil, también eso ha dado lugar, digamos, a un rebrote de la violencia, de la delincuencia más. Y la propuesta de los señores es, vamos a liberar el porte de armas, ¿no? Y en una encuesta que ha circulado este fin de semana de clima social de Santiago Pérez, el 75.5%, el 76% de los consultados dicen que no están de acuerdo con el libre porte de armas. Tiene que ver también con un rechazo a este tipo de ofertas demagógicas, populistas del candidato. Sí, o sea, de alguna manera las propuestas populistas
siempre tiene ciertos riesgos, ¿no? Hay que medir bien antes de lanzar una propuesta populista porque te puede salir el tiro por la culata, ¿no? Y nunca mejor dicho en este caso, ¿no? El porte de armas en muchas sociedades lo que genera es más sensación de inseguridad. La gente no se siente segura porque vaya a tener un arma, porque la mayor parte de la gente no piensa que vaya a adquirir un arma para protegerse a sí misma. Solamente un porcentaje muy pequeño de la población estaría dispuesta a comprarse un arma para protegerse. Y por lo tanto, el resto de la población, que es la inmensa mayoría, lo que siente es que va a ser más peligroso todavía el entorno, ¿no? Con la cual esta es una medida claramente muy mal medida por parte de quienes han apostado por lanzarse con esta propuesta populista. En segundo lugar, no es esta la preocupación que está motivando el voto de los electores ecuatorianos hoy. A los electores ecuatorianos hoy les preocupa la corrupción en cierta medida, pero piensan que todos los políticos son iguales en esta materia. Y en segunda medida, y esto sí que define el voto, si puedes o no puedes crear empleo, si puedes o no puedes movilizar recursos públicos para salir de la crisis económica. Estos son los temas que la gente cree que un gobierno u otro pueden hacer, pueden suponer la gran diferencia en su propio futuro, ¿no? Y por lo tanto es muy probable que cuando el 7 de febrero los ecuatorianos se enfrenten a la urna de elección, decidan en función de esto. ¿Quién creo yo que va a conseguir que yo tenga un empleo el año que viene o dentro de unos meses? Recordemos que teníamos datos pavorosos sobre la pérdida de recursos económicos de los ecuatorianos, ¿no? Casi un tercio de los ecuatorianos había perdido más de la mitad de sus ingresos y casi un 20% había perdido completamente todos sus ingresos por culpa de la crisis, ¿no? Esa gente lo que demanda es una solución a su problema inmediato, que es un problema de recursos económicos, un problema de supervivencia. Y ahí no le valen ni armas, ni inseguridades, ni siquiera la corrupción. Ahí lo que le vale es alguien que le solvente sus problemas. Y aquí yo creo que hay que recordar un dato que para mí es paradójico, ¿no? Y es que a medida que nos acercamos al momento electoral, el recuerdo de la gestión de Rafael Correa va mejorando. Ya estamos en que en un 50%, 10 puntos más que en julio, de los ecuatorianos piensan que la gestión de Rafael Correa fue buena o muy buena. Y casi un 30% piensa que fue regular. Muy poca gente, solamente entre un 17 y un 20%, piensa que fue una mala gestión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la gente mira a aquella gestión como algo donde un momento de su vida en el que tenía empleo, tenía mejores recursos económicos, tenía una salud algo mejor que la que tiene ahora y por lo tanto es probable que, acuciado por esa necesidad, acabe votando por aquello que le permita volver a ese momento de la historia ecuatoriana donde realmente las condiciones económicas de empleo y de salud estaban mejor. Eso quiere decir que en el candidato, en este caso en Andrés Arauz, el candidato que le ofrece mejores posibilidades de recuperar eso que se ha perdido, mejores posibilidades de recuperar el empleo, de recuperar la salud, de recuperar la obra vial, de recuperar la inversión. Efectivamente, lo que decía antes, en todos esos rubros a Andrés Arauz le ganan 10 puntos al resto de adversarios. ¿Por qué a Andrés Arauz le ganan 10 puntos? Bueno, Andrés Arauz fue un ministro de aquel gobierno, pero era un ministro relativamente desconocido. No gana en 10 puntos solamente porque Andrés Arauz esté apostando por esa materia, sino porque Andrés Arauz representa una forma de hacer política, que es la forma de hacer política que llevó adelante el Rafael Correa durante su gestión. Y por eso la gente que recuerda a aquel gobierno como un momento positivo de la historia ecuatoriana, bueno, pues apuesta por aquel que cree que va a seguir sus pasos. ¿Qué pasa con el tema de la lista de asambleístas de este candidato? ¿Tienen la misma aceptación que el candidato en este caso? Nosotros no hemos hecho ninguna pregunta sobre asambleístas concretos, pero sí hemos preguntado por la lista. Y aquí el problema está no tanto en la aceptación como en el desconocimiento. Todavía hay un porcentaje importante de los ecuatorianos que no reconoce a la lista 1, a la lista de UNES, como la lista de Rafael Correa, del correísmo, de Andrés Arauz, ¿no? Ese es el principal problema que tendrían ahora mismo los candidatos y candidatas de esta lista para conseguir tener el apoyo popular, ¿no? Que se sepa que esa lista representa a ese movimiento político. Sergio, el Ecuador está enfrentando un momento muy difícil donde conjugan varios tipos de crisis, ¿no? Lo económico, lo sanitario
lo político también, porque vemos que hay una pugna, una puja que no habíamos visto nunca en nuestra historia entre los dos organismos que deberían, digamos, llevar de forma ordenada, organizada, planificada las próximas elecciones. ¿Cómo se está viendo esto? No sé si desde fuera, los analistas, las organizaciones internacionales, ¿cómo están viendo desde afuera lo que está sucediendo en el Ecuador? Y también saber si es que hay algún tipo de preocupación de parte de los encuestados con respecto de las elecciones, de si va a haber o no elecciones en febrero próximo. ¿Hay algún pronunciamiento de la gente con respecto de eso? Nosotros no hemos preguntado por la fecha electoral en esta encuesta, pero sí hicimos un focus group, un estudio cualitativo hace apenas 2 semanas, y ahí honradamente no nos encontramos con esta preocupación. La gente asumía que las elecciones se iban a dar con total normalidad. Es cierto que en la comunidad internacional hay cierta preocupación y ahí están las miradas puestas en la situación del Ecuador, en tanto en cuanto hace no mucho tiempo nos encontramos con una situación de anomalía severa, por decirlo de alguna manera, en Bolivia, en un país vecino, ¿no? Y ahí todas las alertas están encima de la mesa, están puestas para que no suceda lo mismo en el Ecuador, ¿no? Además, no tendría sentido que se aplazaran las elecciones en tanto en cuanto se han celebrado innumerables elecciones en el mundo desde que se declaró la pandemia, y en países con situación de pandemia mucho peor que la que tiene actualmente Ecuador. El propio Estados Unidos, ¿no? Celebró las elecciones con total normalidad, hubo un plebiscito en Chile con total normalidad, las elecciones en Bolivia, elecciones municipales en Francia. Sería una anomalía internacional que se tomara esta decisión por parte del gobierno ecuatoriano y probablemente alertaría a toda la comunidad internacional. ¿Y eso podría modificar de alguna manera, si es que eso se llega a concretar, me refiero al aplazamiento de las elecciones, la intención de voto que tiene cada candidato de acuerdo a la encuesta que ustedes presentan? Probablemente el más beneficiado por esto sería, digo, en términos demoscópicos, en términos administrativos, si Noboa lograría poder participar o no, esto yo no lo sé, pero en términos demoscópicos el más beneficiado probablemente podría llegar a ser el propio Andrés Arauz, porque conseguiría revertir el importante nivel de desconocimiento que tiene en este momento. Sergio, hace un momento tú señalabas la calificación positiva que está teniendo ahora mismo lo que fue el periodo de gobierno de Correa. El problema que enfrenta la Revolución Ciudadana y el correísmo, como lo ha denominado la opinión pública, al movimiento político que lidera el expresidente, es que muchos ecuatorianos todavía lo identifican con Alianza País y la lista 35. Y estratégicamente, ese partido, que ahora mismo es una ficción, lo que ya anticipaba Correa en el 2014, que era una ficción, hoy sí es una ficción. No sabemos si tiene una bancada de asambleístas o no sabemos quiénes están todavía siendo parte de Alianza País. Lenín Moreno es el presidente de Alianza País, pero su candidato es Guillermo Lasso. Entonces, termina siendo una ficción Alianza País. Pero hay un sector importantísimo de nuestra sociedad que no está tan conectado con las redes sociales, con la política, con los medios de comunicación, que identifican todavía Alianza País de la 35 con Correa. Y hoy vamos a tener nuevas medidas, nuevas reglas en la campaña por efecto de la pandemia. Entonces, los candidatos ya no van a poder hacer grandes concentraciones, ya no se va a poder hacer el puerta a puerta, etcétera, etcétera. Eso se va a convertir en una limitante. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces el Movimiento Centro Democrático y la Alianza por la Esperanza, la Unión por la Esperanza, para decirle a la gente cuál es ahora mismo la tendencia? ¿Cómo enfrentar esos bloqueos mediáticos también que enfrenta la candidatura de Arauz y de Rabascal? La única forma en este caso de conseguir mayor nivel de conocimiento y de asociación con una marca es hoy día la televisión. Las redes sociales no alcanzan a ese grupo que todavía no llega a conocer esa asociación, ¿no? Porque las redes sociales normalmente sí que alcanzan a un sector de la población ligeramente más informado, ¿no? Por lo tanto, la única solución es que, punto uno, los medios de comunicación ecuatorianos hagan su trabajo y muestren a los principales candidatos, que sería lo normal en cualquier país democrático, mostrar a los principales candidatos y, por lo tanto, dejar que la gente elija libremente.
porque digamos, lo contrario sería una anomalía democrática en toda regla, que el intento de ocultar a un candidato de forma forzada por parte de los medios de comunicación es algo contra natura de la libertad de expresión, atenta contra la libertad de expresión y atenta contra los principios democráticos. Pero eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo. Efectivamente, no es en absoluto. Fíjate tú que, perdón que te corte, Sergio, nada más para contextualizar un poco lo que estamos conversando. William Ludeña, en su cuenta de Twitter, hace pocas horas, ha dicho que hoy dará a conocer las presiones y problemas que ha tenido que enfrentar luego de entrevistar a Correa, ¿no? Lo mismo que fue de conocimiento de los propietarios de la radio, el irrespeto a un equipo periodístico que hoy rebasó todo límite con el cierre de los micrófonos. Es decir, no hay libertad de expresión, más allá de lo que han dicho personajes como Moreno, como María Paula Romo, como el mismo Roldán, que fue a hacer una gira por España y que en una entrevista con Diario El Mundo dijo que uno de los éxitos del gobierno de Moreno es haberle devuelto al Ecuador la democracia y la libertad de expresión. Fíjate tú, hay un conductor de radio que ha sido sancionado y que ha sido censurado por entrevistar a Correa. Es evidente que es una falacia que pueda haber libertad de expresión en un país en el que hay algunos medios que sí son perseguidos, como ustedes lo han sido, ¿no? Como Radio Pichincha Universal, y además es absolutamente antidemocrático ocultar a un candidato que además es el principal candidato, el candidato que tiene más posibilidades de vencer, ¿no? Esto, insisto, es una anomalía absoluta en cualquier país que se llame democrático. Yo, que tengo cierta experiencia en esta materia, que he sido diputado en España 2 legislaturas y que he recorrido todo el continente latinoamericano durante más de una década, jamás me había encontrado con un fenómeno de ocultación expresa y decidida de un candidato que tiene grandes posibilidades de vencer, como el que se está viviendo en el Ecuador. Insisto, es un fenómeno absolutamente anómalo y absolutamente antidemocrático. No hay otro término para definir esto, porque lo que están haciendo es hurtando la posibilidad a la ciudadanía del Ecuador de poder elegir libremente. Para que él pueda elegir libremente tiene que conocer cuáles son las opciones. Nadie está diciendo que tenga que mostrar a Andrés Arauz o a Centro Democrático más que a otros candidatos, pero tiene que mostrarlo. No puede ser que se le muestre. De hecho, las concesiones que tienen los medios de comunicación para emitir en las frecuencias que utilizan de televisión o de radio son concesiones para prestar un servicio público. El servicio público es informar. Nadie les tiene que decir cómo informar. Lo que desde luego no pueden hacer es ocultar información, ¿no? Y esto, por desgracia, lo que está sucediendo en Ecuador. Es lamentable que quienes se han podido sentir, porque nadie dice que no se hayan podido sentir perseguidos en algún momento algunos medios de comunicación, pero que es lamentable que paguen con la moneda de coartar la libertad de expresión a terceros, ¿no? Esto, insisto, es un fenómeno completamente anómalo y aún así, hoy día es muy difícil ocultar a un candidato. Las redes sociales, el boca a boca, el WhatsApp, los memes, las radios libres que no se sujetan a esas presiones como la vuestra, rompen el cerco y les dificultan esa posibilidad de hacer un bloqueo que en regímenes autocráticos, con televisiones monopólicas del Estado o de 3 o 4 medios de comunicación privados serviles al Estado hubieran sido posibles, pero que hoy día todavía no son posibles en un Ecuador en el que se han perdido muchos de los trazos de una democracia liberal al uso, pero todavía queda algún resquicio. Insisto, creo que gracias a la presión internacional que evita que el nivel de bloqueo sea total. Muchísimas gracias, Sergio. ¿Van a hacer otra encuesta en estos días, en lo que resta del tiempo para las elecciones en Ecuador? ¿Ustedes piensan hacer otra encuesta? No es una decisión que todavía tengamos adoptada, lo tendremos que ver a medida que avanza la elección. Yo quiero cerrar con una pregunta nada más. Sergio, ustedes también hicieron varios estudios previo a las elecciones de Bolivia, y ahí hay, me parece que una diferencia muy importante y que podría marcar la diferencia, valga la redundancia, con lo que ocurre en Ecuador, y es que Evo Morales, Luis Arce y David Choquehuanca tenían una organización muy fuerte que es el MAS. Había una organización de base, lo que la Revolución Ciudadana no en Ecuador, porque perdieron su partido,
porque perdieron los comités de la Revolución Ciudadana, porque les tocó buscar Fuerza Compromiso Social, Centro Democrático, hacer alianzas y demás. Ahí hubo un trabajo también como mucho más minucioso de parte del gobierno de Moreno, de las fuerzas políticas, de quienes estaban al frente del control electoral para impedir la participación del correísmo. ¿Cuánto puede influir eso? No tener una organización de base como sí la tenía Evo Morales en Bolivia. Bueno, la sociedad ecuatoriana es una sociedad más desapegada de la organización que la boliviana, ¿no? Que es una sociedad todavía muy vinculada con sus organizaciones sindicales, barriales, etcétera, ¿no? En Bolivia sí que es clave esta cuestión. En Ecuador tenemos una ciudadanía más, que yo la denomino, que se acerca más a la denominación del pueblo de la tele, ¿no? Es decir, es una población que se instruye, se lee, se informa por las grandes medios de comunicación de masas, y por lo tanto las organizaciones de base juegan un papel menos importante. Pero qué duda cabe que haber tenido una organización de base importante para permear y romper el cerco mediático habría sido o sería de ayuda para cualquier organización política en el Ecuador. Muy amable, Sergio. Muchísimas gracias, Sergio, por su presencia y por la información. Un placer y un saludo afectuoso tanto a vosotros como a todos vuestros oyentes. Lo propio, gracias. Muy amable. Sergio Pascual, consejero ejecutivo de la CELAC y exdiputado del Congreso Español, nos acompañó en esta parte de nuestro segmento de noticias en Punto Noticias a través de Pichincha Universal, 8 de la mañana con 38 minutos. Alexis, tiempo de hacer una pequeñísima pausa y regresamos ya para conversar con el expresidente de la Asamblea Nacional, actual asambleísta José Serrano. Él es presidente de la Comisión de Justicia. Hablaremos con él sobre esta ley anticorrupción recientemente aprobada por la Asamblea Nacional antes de que ingrese en su vacancia. Vale, vamos.